titulares en la prensa que México ha vivido unos años de mucha violencia. Entonces, si nos puede ayudar un poco a Sergio situar y darnos idea de la importancia de eso, y de ahí pasamos a los miembros de la caravana. Bien, seré breve, pero la pregunta central es, ¿cuál es el impacto de la caravana? ¿Hasta qué punto se justifica lo que algunos dicen que es ingenua, intrascendente, o bien que es un parteaguas en las relaciones de México-Estados Unidos? Por supuesto, no hay forma de responder el día de hoy, cuando todavía no termina cuál será el impacto, pero me parece que hay varios ingredientes que permiten ubicar lo que ha pasado. Acompañé a la caravana en la primera etapa. Estuve en Tijuana, San Diego y Los Ángeles. Y cuando regresé al Distrito Federal, alguien me preguntó que por qué le dedicaba tanto tiempo cuando yo no era víctima. Lo cual es una pregunta bastante común en una sociedad que hace todo lo posible, o en dos sociedades, la mexicana y la estadounidense, que hacen todo lo posible por evadir la tragedia humanitaria que aqueja a México y por evadir la responsabilidad que tiene Estados Unidos en el conflicto. Me quedé pensando y voy a responder esa pregunta con mi experiencia en 3 guerras. La primera guerra que viví fue la guerra sucia mexicana de los años 60 y 70. En aquella época eran años de mucha represión. Lo más terrible que recuerdo era el silencio y la impotencia, porque eran contados los que en México o en el exterior se interesaban por las violaciones a los derechos humanos. Los fraudes electorales realmente a muy pocos les importaban. Al final eso cambió, es una historia muy compleja, pero logramos que la terminología de los derechos humanos fuera incorporada a la cultura mexicana y ahora es reconocido en México y el exterior que tenemos gravísimas violaciones a los derechos humanos. No que eso sirva de gran cosa, porque se siguen violando y no se castiga a los responsables, pero en todo caso ya hay conciencia. Mi segunda experiencia ya estaba en Washington. Yo viví aquí del 77 y de hecho hasta el 84 estudié en la Escuela de Altos Estudios Internacionales de Johns Hopkins, de la Universidad de Johns Hopkins, y luego hice mi tesis doctoral, total que me hice nativo de Washington. Durante los años 80 viví muy de cerca las guerras centroamericanas. En México y América Central me involucré en la defensa, en trabajo humanitario esencialmente, defensa de refugiados, de poblaciones desplazadas. Pero en Washington viví muy de cerca un debate apasionante, porque hasta entonces la única relación que había entre sociedades era entre los sectores conservadores. Es a partir de los finales de los 70s y los 80s, o los 70s y los 80s, cuando las sociedades o los sectores de las sociedades de América Latina y Estados Unidos interesados en el cambio se unieron en torno al debate acerca de América Central. Por cierto, esos años ya estaba WOLA, se funda un par de años antes de que llegara a estudiar, y los conozco desde hace años, igual que a Global Exchange en otro contexto ya en las elecciones del 94. Esa etapa creo que es la que deja lecciones más importantes para entender esta caravana. Lo primero que debe entenderse es que el diálogo entre sociedades no es nada sencillo, porque la solidaridad es muy veleidosa. No es fácil que una sociedad como la estadounidense escuche a otra sociedad, a las víctimas de otra sociedad, aun cuando seamos vecinos. Se mezclan ideologías, lenguajes, culturas, inercias burocráticas, sobre todo en esta ciudad que está acostumbrada al poder. Es una ciudad muy frívola con los visitantes. En todo caso, lo más relevante de aquellos años fue que se logró una relación muy intensa y productiva entre las sociedades de América Central ya para entonces
y buena parte de la sociedad estadounidense. Tal vez el momento de quiebre se dio en una boda. Vamos, el momento, el parteaguas para mí fue el momento más simbólico en una boda, en una mansión de Virginia, aquí muy cerca. Se casó una estadounidense, Melinda Rorick, que era una activista dedicada a la solidaridad con Centroamérica, y un salvadoreño, Francisco Schultz, que es actualmente el embajador del Salvador en México y representaba a los insurgentes salvadoreños. Lo paradójico de esa boda es que se realizó en la casa de James Monroe, en donde se redactó la doctrina Monroe, esa doctrina tan arrogante y ofensiva para los latinoamericanos, porque dice que América es para los americanos, es decir, para los Estados Unidos. Ese día me di cuenta o entendí que habíamos cruzado un parteaguas y que habíamos logrado rebasar los estereotipos que nos mantenían separados, porque ahí estábamos el Washington liberal y progresista debatiendo apasionadamente en la casa de James Monroe cómo lograr la solidaridad para que nuestros países se independizaran de Estados Unidos, obtuvieran más autonomía, no se independizaran. No voy a meter a preciosismos intelectuales ahora sobre teorías de autonomía o independencia, pero lo segundo que recuerdo de aquella reunión, de aquel sábado, fue la intensidad con la cual se debatía la forma como se debían relacionar los centroamericanos con Estados Unidos. Porque la solidaridad con América Central era extraordinariamente diversa. No había nada que ver entre los planteamientos de un organismo legendario como CISPES, el Comité en Solidaridad con la Gente del Salvador, o el Movimiento Santuario, que en aquellos años florecía para dar hospitalidad a los refugiados centroamericanos, o WOLA, ni tampoco, y también había grandes diferencias al interior de los salvadoreños y de los guatemaltecos, que eran las principales organizaciones presentes en Washington y en Estados Unidos. Ahora, la pregunta que me permitirá ligar esas guerras ya terminadas con la caravana es: ¿qué fue lo que mantuvo unidas a esas grandes coaliciones binacionales? ¿Por qué tuvieron éxito? Creo que la clave es que el lazo que nos unía y que nos permitió superar las diferencias fue la reacción a una tragedia humanitaria. Porque en El Salvador y en Guatemala, y en cierto sentido en Nicaragua, se vivía tragedias humanitarias terribles. Los escuadrones de la muerte o las aldeas estratégicas asolaban a las poblaciones. Guatemala tuvo 100,000 desaparecidos o ejecutados, El Salvador, en fin, decenas de miles de muertos, millones de desplazados. Y todas las discusiones teóricas se diluían cuando llegábamos al compromiso con la vida. Y ese compromiso con la vida y la dignidad humana fue lo que nos permitió convencer muy lentamente, porque fue un trabajo muy lento, a la opinión pública, a los congresistas, al llamado establishment de política exterior de Washington y Nueva York. El mensaje siempre fue muy elemental. Estados Unidos no puede pregonar el respeto a los derechos humanos mientras financiaba escuadrones de la muerte o aldeas estratégicas. Ese era, en esencia, el mensaje. Y al mismo tiempo se iban estableciendo las bases para una relación de autonomía y respeto entre las sociedades de los dos países. Toda proporción guardada, creo que esa es la gran lección que debemos tomar para la caravana que termina el día de mañana. Viene a Washington porque vivimos en México una tragedia insoportable, una tragedia humana insoportable, y porque estamos gobernados por una élite incapaz de darnos protección, porque es prisionera de los poderes fácticos. Lo que existe en México en nuestros gobiernos es impunidad, cinismo y corrupción.
Por eso es que vienen, por eso es que venimos a Washington. El gobierno de Felipe Calderón y sus embajadores no han cumplido con los compromisos con las víctimas agrupadas en el movimiento por la paz con justicia y dignidad, ni tampoco ha cumplido con los organismos que estamos pidiendo que se proteja a las víctimas futuras, porque ya hay una lista grande de periodistas y defensores de derechos humanos que están amenazados y a los cuales el gobierno de México, de Felipe Calderón, es incapaz de cumplir con sus compromisos. Hace 2 años, en una reunión con Alejandro Poiré, aquí en Washington, públicamente le pregunté si iban a crear un mecanismo para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, y públicamente me dijo que sí, y al día de hoy la Secretaría de Gobernación sigue sin cumplir con ese compromiso. Para enfrentar esa tragedia humanitaria es que necesitamos la solidaridad internacional, pero no solo eso, también necesitamos hacer entender a Estados Unidos, a Washington, al establishment, a las élites y a la sociedad, que llevamos ya más de 60,000 muertos contabilizados y que hay un contrabando masivo e ilegal de armas para los sicarios que nos amenazan, secuestran, torturan y asesinan. Desde esa perspectiva, ¿para qué sirvió la caravana? Para sembrar las semillas que nos permitirán enfrentar una guerra de larga duración. Porque algo fundamental que tenemos que entender es que esta guerra en México va para largo. Otros 10, otros 15 años al menos, dada la fortaleza que tienen los carteles del crimen organizado y dada la corrupción e ineptitud y degradación que viven el Estado mexicano. En ese sentido, es que tenemos que repetirnos una y otra vez que lo que nos une y lo que nos debe llevar adelante es la tragedia humanitaria, porque de lo que se trata es de lograr justicia para los que ya murieron y evitar hasta donde sea posible nuevas muertes. Es tan sencillo, tan elemental y tan profundo como eso. Termino con 2 reflexiones muy personales. El 8 de mayo, y que tienen que ver con la pregunta inicial de una de las preguntas iniciales, por qué me involucro con la caravana. El 8 de mayo del 2011 me fui en el Distrito Federal a recibir la caravana, la marcha a la que había convocado Javier, y estaba con un gran amigo ya muerto, Miguel Ángel Granados Chapa, y nuestras esposas, sentados ahí. Bueno, él estaba sentado en una banquita portátil, yo estaba parado en una sombra porque estaba muy enfermo. Vino Daniel Hershenson a buscarnos para que fuéramos a saludar a Javier porque estábamos en los márgenes. Llegamos con Javier, que como nos abrazó, nos besó y luego nos invitó a marchar con él. Miguel Ángel no podía por su enfermedad. Yo me uní a la marcha con Javier, con mi familia y Javier. Y cuando llegamos al Zócalo, en el estrado desde el cual ellos estaban hablando, me pusieron junto a la madre de una jovencita de 19 años que fue primero secuestrada, luego torturada y después asesinada. La madre me empezó a contar la historia, que ya la conocía, pero lo que ella no sabía es que somos vecinos, vivimos unas cuadras de casa. Entonces, esta madre me regaló una foto plastificada con una oración y me impactó tanto la historia y el hecho de que somos vecinos de cuadras, 3 cuadras nos separan, que coloqué el retrato de la niña asesinada junto a mi familia, a mis hijos, madre, esposa, etcétera, ¿no? Cada día cuando salgo y cuando regreso, veo ese nicho de fotos y me recuerdo que si estoy participando en lo que ahora estoy, en lo que he hecho toda mi vida, es porque no es
inaceptable la barbarie que nos lleva a que todos y todas los mexicanos seamos víctimas potenciales de la desaparición, la ejecución y la tortura. Es absolutamente inaceptable. Y porque el buen vecino se preocupa por quienes viven cerca de él. Y en este sentido, conociendo bien a Washington, quisiera retomar unas frases de uno de sus presidentes más conocidos. Porque Estados Unidos es un vecino veleidoso. Es solidario cuando le conviene. Hablo de la élite, no de la sociedad. La sociedad da la solidaridad cuando está convencido de que la causa es justa. En marzo del 41, el Congreso de este país aprobó la ley de préstamos y arriendos para entregar equipo bélico y humanitario a los aliados amenazados por los países del eje. Franklin Delano Roosevelt sintetizó en una frase la esencia de esta ley y dijo: vamos a hacerlo para ayudar a apagar el fuego en la casa del vecino antes de que tu casa se incendie y termina hecha cenizas. Washington no ha sido un buen vecino con México. Eso es lo que venimos a decirle al establishment de Washington. Tal vez en esta ocasión no nos oigan con la suficiente fuerza, pero ya escucharán. Los que viven inside del Beltway, como se conoce aquí a los que están en los círculos del poder, son muy reacios a escuchar voces nuevas. Pero el mensaje es muy sencillo: ayúdenos a apagar el fuego antes que los incendie ustedes. Va en el interés y la seguridad nacional de Estados Unidos escuchar este mensaje. Porque como en la Segunda Guerra Mundial ignorar la conflagración en la casa vecina es suicida, y en estos momentos y en el futuro incorporar el humanitarismo a la política exterior será la mejor señal de sabiduría. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por poner esto en este contexto. Muchas veces yo he sentido desde un centro académico que el debate sobre la violencia en México y lo que ha pasado los últimos 6 años se reduce a un debate de cifras, si las cifras están subiendo, bajando, y se convierte casi en un tema casi de deporte, quién va ganando, quién va perdiendo y dónde hay altos y bajos. Pero nos recuerdas que esto es también una historia de una tragedia humana y queremos tomar un tiempo para escuchar de las personas que son parte de esta caravana, de este movimiento, para que ellos también nos expliquen su historia, qué les ha motivado a participar, para que podamos entender un poco más a fondo qué es esta tragedia humana, no para quedar solo en lo negativo, porque luego también hay esperanza, pero también para entender qué ha motivado. Y quiero empezar con don Javier, que nos hable un poco de lo que le ha motivado a él a lanzar este movimiento, y pasaríamos también a la señora Araceli Herrera, Rodríguez, Araceli Rodríguez y doña María Herrera, también que nos puedan hablar. Pero empecemos con Javier, un poco nos cuente qué ha sido la motivación para este movimiento y hablar un poco sobre este lado humano que nos ha hablado Sergio Aguayo. Bueno, creo que Sergio describió muy bien pues las motivaciones que a él lo llevan, esa solidaridad de buena parte de los mexicanos que no han tenido que sufrir en carne propia la situación que hemos vivido otros. Pero en mi particular realidad, lo que me motiva pues es que en medio de esta guerra, de este desastre que describió muy bien Sergio, pues me asesinan a mi hijo, ¿no? Muchacho de 24 años, estaba terminando su carrera, estaba a 3 meses de recibirse, estaba ya trabajando en el cuerpo administrativo, estaba estudiando administración de empresas en un hospital de cardiología,
muchacho que no se drogaba, que no fumaba, que era muy buen deportista, que se había pagado la mitad de su carrera con la beca deportiva, que empezaba a hacer su vida profesional, a servir al país, y es asesinado brutalmente por una de las células delictivas junto con amigos suyos que también estaban en la misma situación que él. Muchachos que yo vi crecer, que yo me llevaba a jugar fútbol, les encantaba el fútbol. Y a causa de esta guerra son asesinados, como miles, como cientos. Y eso me produce un inmenso dolor, un dolor que no se acaba, y una profunda indignación. No es posible que esté sucediendo esto en mi país, ¿no? Y que me haya tocado tan en carne propia. Y no es posible porque además es un absurdo, no solo es la corrupción del Estado, es una guerra desatada por las peores causas, la droga. La droga es una invención. La droga siempre ha existido en el mundo, como el alcohol, como el vino, como el tabaco, como tantas cosas. La droga no es un asunto de seguridad nacional, es un asunto de salud pública. Y sin embargo se les ocurre hacer una guerra contra las drogas que viene de aquí. Aquí se declara esa guerra, 1971, Richard Nixon, a nivel mundial. Y las siguientes administraciones, sean demócratas, sean republicanas, las han seguido como si fuera una política de Estado, o más bien es una política de Estado. Y no solo eso, el presidente Calderón compra para legitimarse esa guerra absurda. Es realmente paradójico. Estados Unidos tiene rostros de una democracia inmensa y rostros de una perversidad atroz. Tienen condenada e inventada la droga como un mal, y sin embargo tienen legalizadas las armas, ¿no? La inversión, una sustancia que es producto del consumo de libertades y que debería de estar, como muchas otras sustancias, controladas por las leyes ferias del mercado y del Estado, está catalogada como un mal. Y las armas, que son absolutamente expansivas y contundentes, y los Estados Unidos ya empieza a vivirlo de manera brutal. Cada 2 semanas tienen muertos, asesinados. El caso de Colorado es verdaderamente atroz, ¿no? Pues eso sí, como dulces se venden. Ya mostramos la manera en que uno puede adquirir armas en este país con una facilidad inaudita. Es esta lógica que es perversa. Y perverso el presidente Calderón, que para legitimarse decide comprar la lógica de seguridad nacional de los Estados. Y allí, y en la estrategia de guerra, esta estrategia, en medio de instituciones corruptas, ya la señaló muy bien Sergio, como las que tiene el Estado mexicano, porque si la delincuencia está haciendo lo que está haciendo en mi país, es porque adentro están los delincuentes. 98% o el 95% de impunidad habla de ese vínculo entre Estado y delincuencia, ¿no? Y se le ocurre al ejército comprar esta guerra y una estrategia absolutamente absurda: golpear a los capos. Y primero obliga a los cárteles a armarse al mismo nivel que los ejércitos, ¿no? Con armas estadounidenses que pasan por el mercado negro. Y después la estrategia, que es golpear a los capos, lo que hizo fue multiplicar y diversificar el crimen. Ya nadie controló, cerrado o copado el mercado de la droga, sacados del contexto a los capos que controlan la droga, lo que quedan son remanentes de delincuencia. Lo que ha hecho la estrategia de guerra de Felipe Calderón, junto con la estrategia de inteligencia y de violencia de Estados Unidos, es diversificar el crimen. Porque esos ejércitos de delincuentes que ya no manejan y no controlan la droga, porque la droga la controlan los grandes capos, pues aumentaron la extorsión, el secuestro. Nadie los controla, ¿no? Los 25 verdaderos delitos
la trata de personas. Mi hijo es víctima de eso. Cuando a Beltrán Leiva lo matan y atrapan a los dos grandes capos, sus dos brazos derechos, y queda uno, el comandante H, que recientemente lo acaban de apresar, lo que queda son sicarios y bandas encabezadas por los sicarios más malditos, más capaces de cualquier atrocidad. Mi hijo acompaña a sus amigos a reclamar a un bar donde habían estado la noche anterior o días anteriores, al gerente, los instrumentos de trabajo de uno de los muchachos que era diseñador, su cámara, que se las habían robado el ballet Parkins. Y la respuesta del gerente, que estaba vinculado a esa célula, una de las células que quedó esta fragmentación, decide secuestrarlos, asustado, no les devuelve nada, los secuestra y le habla al que queda como jefe de esa plaza, que es el Negro Radilla, lo va a ver, y le dice, mira, tengo estos muchachos, me van a acusar con el ejército, me van a acusar con la policía, dales piso, que es mátalos. Dijo, no, nosotros no, tu negocio no es robar. Y entonces el tipo le dice, tengo 300,000 pesos aquí y 2 camionetas, llévatelas y mátalos. Y se los llevan y los matan por 300,000 pesos, por un reclamo. Cuando agarran al comandante H recientemente, hace unos meses, yo voy a la Procuraduría a ver qué vínculos tiene. Y el comandante H dice algo que tiene que ver con lo que estoy diciendo. Yo no sabía, yo me indigné mucho por la muerte de esos muchachos. No podía hacer nada porque estaba huyendo. Mi negocio, nuestro negocio no es el crimen, es la droga. Pero esos tipos ya no podían controlar nada porque estaban huidos y lo que estaba emergiendo pues, son estos. Es decir, cuando piensan que Enrique Peña Nieto va a resolver el problema porque va a pactar con ellos, no va a pactar con nadie. Está pulverizado verdaderamente los cárteles y están grupúsculos de crimen organizado por todos lados. Pero Estados Unidos tiene una responsabilidad en esta. Bueno, nosotros salimos cuando convoco, porque la muerte de mi hijo produce mucha indignación. Lo conocían en Cuernavaca, lo querían mucho. Era un muchacho que se llevaba con todos, un buen futbolista. Y ya había una respuesta, yo estaba en Filipinas. Lo que sucede es que empezamos a darle nombre a miles de víctimas negadas, porque la estrategia, además de esta estrategia idiota de Calderón, había una estrategia aún más perversa, borrar la existencia de las víctimas. Con argumentos verdaderamente del orden del nazismo, simplemente que ya es políticamente incorrecto llamarle a los otros que no te simpatizan cucarachas, ratas, ¿no? El estropajo, el eufemismo ya no dice esas cosas que ya son políticamente incorrectas, pero les llamó bajas colaterales el 1% de los asesinados inocentes, se están matando entre ellos, como si el Estado no tuviera responsabilidad frente a los crímenes, cualquier crimen que sea, aunque sea de un delincuente a otro, ahí hay un crimen, el Estado tiene la obligación de responder frente a eso. Entonces, bajo esta lógica, las víctimas estaban negadas, bajo la lógica de la corrupción del Estado, las víctimas iban a las procuradurías y se les maltrataba, se les criminalizaba, y se les revictimizaba, y a veces por las colusiones entre la policía y los delincuentes, pues hasta se les amenazaba. Tenemos una gran cantidad en Estados Unidos, y lo pudimos atestiguar, sobre todo hacia Texas, la cantidad de desplazados. No son migrantes, son desplazados, son gente que no vino a buscar una nueva forma de vida, viene huyendo de la inseguridad, de las amenazas del Estado y de los delincuentes, y está en un estado de indefensión de este lado de Estados Unidos. Gracias a Dios hay esas organizaciones humanitarias profundas que los recogen y los arropan, ¿no? para que tengan cierta seguridad. Entonces,
es la motivación nombrar, y al nombrar pedir justicia, y al pedir justicia empezar a ver que esta guerra es una guerra perdida, una guerra absurda. Lo hicimos en México con caravanas y con los diálogos, y ahora venimos, como lo dijo Sergio, a Estados Unidos a decirle, señores, ayúdennos, ustedes también nos metieron en este problema, no venimos nada, porque se defiende el estadounidense, y los políticos y con justa razón siempre nos vienen a culpar de todo. No, venimos simplemente a decirles que hay una parte de responsabilidad en el dolor que estamos viviendo y que nosotros ya asumimos de cara al gobierno nuestra propia responsabilidad, pero que si no nos sentamos, como dicen los estadounidenses, in the table kitchen, on the kitchen table, a resolver los problemas como se resuelven en esta nación, en la intimidad de la mesa, como se construyó la Constitución en este país, en la intimidad de esas mesas, pues simplemente nos van a dejar muy solos y van a seguir siendo solidarios del crimen. Porque detrás de sus 23 millones de adictos que no han podido controlar, sigue consumiendo droga y la droga sigue pasando y a veces de muy mala calidad. Y detrás de sus armas que humillan la segunda enmienda, porque si no es que vienen a atacar nuestra segunda enmienda, no venimos a atacar su segunda enmienda, venimos a decirles, ustedes están humillando la segunda enmienda al vender armas de exterminio, al no controlarlas, al ponerlas en manos de quien sea. Están nuestros muertos, están nuestros dolores, están nuestros hijos inocentes desaparecidos. Y en ese sentido hemos venido hasta acá y este largo periplo a decirles, ayúdennos, a decirles, somos vecinos, dejémonos ya de estas tonterías de no entendimiento y asumamos la responsabilidad, como lo dijo el citar a Roosevelt. Se está quemando nuestra casa, los va a quemar a ustedes, ya los empieza a quemar. Aquí tienen, Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial, pero tiene el 25% de los presos del mundo, por arriba de China. Y la mayor parte de ellos son comunidades pobres, afroamericanas, latinas, y asociadas con un asunto que no es del orden del crimen, que es la droga. Hay que quitar ese imaginario. Pero como los políticos, como los gobiernos han decidido ya abdicar de su vocación, de servir a la nación, servir, hacer la paz, hacer la justicia, permitir un mundo donde todos podamos vivir, florecer, aumentar la democracia, conversar, discutir, incluso enojarnos y pelearnos en el buen sentido de la palabra, para seguir haciendo y tejiendo la vida humana, y decidieron arrodillarse ante los capitales, y en este caso ante los capitales más perversos que son los de la muerte. En este país nadie quiere tocar el problema de las armas porque se enojan los de la Asociación del Rifle y nos quitan votos. En este país nadie quiere tocar la droga porque los puritanos se enojan. Y mientras tanto, se nos está yendo la democracia, se nos están yendo los hijos, se nos están yendo todo en la violencia, en la muerte, y estamos perdiendo la cultura, estamos perdiendo la civilización y estamos perdiendo algo que Estados Unidos le dio al mundo, la democracia. Estamos volviendo a sociedades autoritarias, donde los ciudadanos somos presa de la violencia del Estado y de la violencia del crimen que se retroalimentan. Y por eso hemos venido, por eso hemos caminado hasta acá. Sabemos que no vamos a resolver los problemas, pero como lo dijo también Sergio, hemos venido a sembrar unas semillas y hemos logrado pues algo importante, que ciudadanos mexicanos, ciudadanos estadounidenses, hagamos un trabajo de diplomacia ciudadana, un trabajo conjunto de buena vecindad, un asumir dolores y un compartir dolores y un buscar corregir estos equívocos de nuestros políticos que ya han abdicado de la vocación fundamental de un Estado. Muchas gracias, don Javier. Don Javier,
ha referido a la tragedia humana, los casos como el trágico caso de su hijo y sus 6 amigos, si no mal no recuerdo. Pero hay también otra tragedia que es muchos casos de personas que sus familiares han desaparecido y no se ubican sus cadáveres, no se identifican, no se entiende. Y para mí también eso es una tragedia humana aún más pesada, no tener esa certeza. Entonces nos acompañan aquí hoy 2 miembros de la caravana, 2 mujeres, madres, que también han vivido esta tragedia humana. Y le voy a invitar primero a la señora Araceli Rodríguez, que nos cuente un poco su historia. Estás entre amigos y amigas, así que con confianza puedes compartir, y luego le paso la palabra también a doña María Herrera. Gracias. Bueno, pues antes que nada yo les quiero decir que estoy aquí porque me nace ser la voz de los que se fueron y que quizás su tumba fue una fosa clandestina. Estoy aquí por todos los desaparecidos de mi país, por el dolor de todas las familias. Estoy aquí por todos esos huerfanitos que sus padres o sus madres salieron a trabajar y ya no regresaron. Y ahora ellos esperan el abrazo que nunca llegará de su papá o de su mamá. Y estoy aquí porque mi historia es la de 7 policías federales y un civil desaparecidos el 16 de noviembre del 2009. Entre ellos mi hijo Luis Ángel León Rodríguez, un sargento primero, que tenía 23 añitos. Era un muchacho con ilusiones, planes, y perseveraba a ser un gran policía, a seguir subiendo. A esos 7 policías federales los mandaron a ocupar la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a Ciudad Hidalgo, Michoacán, una zona tan caliente, tocada por el crimen organizado. La Coordinación de Fuerzas Federales, el Centro de Mando de Inteligencia que tanto anuncian en la televisión, del ingeniero Genaro García Luna, y el presidente Pedro Tello de Michoacán tenían la coordinación de esos 7 elementos de la Policía Federal y se les perdieron. Mi pregunta siempre ha sido, ¿por qué un civil con ellos, teniendo miles de patrullas y teniendo tanto dinero del Plan Mérida? ¿Por qué no darles elementos que los llevaran seguros a su destino? Únicamente les entregaron un arma de cargo y un oficio de comisión, que gracias a que yo siempre estaba muy al pendiente de mi hijo, tenía una copia de ese oficio. Porque les quiero decir que pasaron 6 días, hasta el 21 de noviembre del 2009, que por orgullo tengo otro hijo policía federal al que no quiero que le vuelva a pasar la misma suerte, y por eso alzo la voz. El 21 de noviembre del 2009 yo logré entrar con mi hijo a Fuerzas Federales y mi hijo le pedía al comandante Raimundo Agustín Hernández Guzmán, que estaba a cargo de mi hijo, que por favor hiciera algo para saber de su hermano, porque estábamos muy preocupados. La contestación del comandante fue muy molesta. A mí mi hijo Luis Ángel, el 15 de noviembre del 2009, me dijo que el comandante lo había amenazado de muerte, que él iba preocupado porque no sabía por qué había tomado esa actitud su comandante, que le había dicho que de su cuenta corría, que no llegaba a su destino y que su madre ni el seguro iba a poder cobrar. Yo sí me quedé muy consternada al oírlo y le dije, ¿pero por qué, hijo? No sé, mami. Él dice que porque éramos los 6 elementos de su confianza y que lo dejamos. Cuando el sábado 21 logró entrar a Fuerzas Federales, pidiendo la ayuda y el apoyo del secretario del coordinador de Fuerzas Federales, la respuesta fue, llámenme a 3 femeniles y sáquenme a esta gente a la calle en una patrulla. Yo corrí despavorida porque yo no quería que me sacaran. Únicamente quería saber dónde estaba Luis Ángel. Era ya mucho el dolor de 6 días de no saber de mi hijo. Me subieron a una patrulla con lujo de violencia a hombres armados, policías federales. Les gritaba que no me sacaran. Mi policía federal, Giovanni, les gritaba que no me sacaran, que solo queríamos saber de su hermano. Le dijeron, lo sentimos, aquí no se entra así.
Antes de salir a la puerta de la calle estaba otra oficina a donde me dejaron con otro comandante, no recuerdo su nombre. Llorando, mis dos cuñadas le dijeron, aquí está mi cuñada, ella es la mamá de mi sobrino. Cuando me vio el comandante bañada en llanto me dijo, ¿quiere agua? ¿Se siente bien? Y le grité, ¿cómo me voy a sentir bien si quiero saber de mi hijo Luis Ángel? ¿Dónde está? Y me dijo, váyanse a su casa. Yo ya hablé por teléfono y estamos buscando a los muchachos. Cuando yo iba para mi casa entró la llamada del secretario particular diciéndome, 1000 disculpas, no sabía a lo que venía. Esa es la historia. El maestro Roberto Cruz Aguilar, director de normatividad y apoyo operativos de la Policía Federal, era quien les tenía que haber dado los viáticos y los vehículos oficiales para ir a esa comisión. No se los dio. Cuando nosotros pedíamos hablar con él, nos dijo, si quieren saber de ellos, vayan y búsquenlos. Yo estoy en el gimnasio y me están quitando el tiempo. Nunca había dicho esto, pero se lo prometí a mi hijo que aquí lo iba a venir a gritar, porque a él le prometí hacer retumbar su nombre en todo el mundo, porque mi hijo y sus compañeros eran honestos. Pero tal parece que a México no le gustan los policías honestos. Ahora, el maestro de normatividad y apoyo a operativos de Policía Federal está preso en el Reclusorio Norte, claro, si es que está, porque hay tanta la corrupción que quizás anda paseando por ahí y nosotros pensamos que está preso todavía. A él lo detuvieron dentro de Fuerzas Federales de Contel, Iztapalapa, con un BMW robado, armas de cargo exclusivas del ejército y droga. Ese señor a nosotros nos mandó una carroza, porque el 19 de diciembre del 2009, si ustedes se dan cuenta, yo tengo toda la película en mi mente, porque es mi hijo y lo amo, y sus compañeros se hicieron parte de mi vida, porque sus familias se quedaron atrás en el camino porque las amenazas que nos llegaron les dieron miedo. A mí me dio más miedo no encontrar a esas 8 vidas que eran inocentes, porque había un civil que dejó a sus 2 niños abandonados. El 19 de diciembre del 2009 hubo 8 calcinados en un tortón en Querétaro. Inmediatamente los periódicos sacaron los nombres de mi hijo y sus compañeros hasta con la edad de Luis Ángel. Yo lo vi en la tele. Me caí de dolor, pero me fui a Querétaro. Le pedí a las familias que nos volvieran a hacer pruebas de ADN. El único cuerpo que dio positivo a las pruebas de ADN supuestamente fue el del comandante Pedro Alberto Vázquez Hernández. Le pedimos a su esposa que no recogiera el cuerpo, porque no era el nuestro. El Ministerio Público de Toluca decía que era el cuerpo de él. No quisimos que lo recogiera, nos hizo caso. No era el cuerpo del comandante Pedro Alberto, pero teníamos, por un lado, a los peritos de Policía Federal diciéndonos, no recojan el cuerpo, no es de ustedes. Pero a 2 metros teníamos la carroza que ya nos había mandado el maestro Roberto Cruz Aguilar. ¿Dónde está la coordinación del Centro de Mando de Fuerzas Federales? No lo entiendo. Pero porque ahora yo tengo otro hijo policía federal y que por convicción y con mucho orgullo porta su uniforme estoy aquí. Porque soy la voz de todos los policías del país, de los 3 niveles de gobierno. Y le pido a los gobernantes, a los procuradores de los 3 municipios, a los delegados, que los doten de un uniforme digno, de armamento digno, porque les dan armas descompuestas, y lo sé con experiencia propia. Porque uno de mis escoltas que yo traigo, porque estoy amenazada en México, me ha tocado ver que trae la pistola descompuesta y sin balas. Y creo que no es justo. No es justo que después de alzar la voz nos quieran matar. Ahora nosotros las víctimas, les quiero decir que en México somos los ojos incómodos del Ministerio Público, porque hay muchas personas que sí quieren hacer su trabajo dentro de las instituciones, pero no los dejan. El Ministerio Público tiene que hacer únicamente trabajo de escritorio, porque cuando empieza a hacer trabajo de campo, lo desaparece. Y creo que a mí me da más miedo seguir callando y que no se den cuenta que nuestras instituciones están corrompidas por el narco, porque ya no sabemos con quién nos sentamos a platicar, si es el Ministerio Público o es el líder de un cártel, porque ya lo vivimos. A eso vengo. Y es mucho mi dolor de Luis Ángel. Son 2 años, casi 10 meses de no tener a mi hijo, de oír a los delincuentes que yo misma he entrevistado decirme, lo matamos con su misma arma, le dimos un balazo en la cabeza. Trajimos motosierras, trajimos hachas, trajimos gasolina, trajimos ácido, así me lo dicen tan cómodamente. Los matamos, los descuartizamos y los incineramos para que no quedara huella. ¿Y dónde está un pedacito de Luis Ángel? Les digo yo, para irlo a recoger.
he ido a rascar la tierra de Michoacán, el Cerro de la Coyota, con mi hijo Giovanni y mi hijo Luis, con mi hijo Martín, a donde me dicen que está, aunque sea un cachito de Luis. El último delincuente que yo entrevisté hace unos meses me dijo, llorando, perdóneme por este dolor que le causé, pero no va a encontrar nada porque es puro cebo lo que quedó ahí, la intemperie, el sol, y son aguacatales, la gente ya intervino ahí, ya sembró. Pues lo único que me queda es saber que mi hijo quedó en un fruto, en un aguacate. Eso es la memoria de Luis Ángel. Es por eso que en mi casa comemos muchos aguacates ahora, porque les digo que ahí está su hermano y eso nos llena. Es mucho lo que yo les podría contar, pero lo he ido contando a trocitos porque es muy poco el tiempo que tenemos para hablar nuestras historias. Pero soy la voz de todas las víctimas del país. Gracias. Muchas gracias por este testimonio, por ser esa voz, me gustó mucho los ojos incómodos. Me parece muy bien esa frase, ¿no? También queremos dar la oportunidad a doña Mari que también nos hable un poco de la experiencia y pues con paciencia, aquí estamos para apoyarla también. Gracias por escucharnos, por estar aquí con nosotros. La compañera lo acaba de decir, es muy poco el tiempo que se nos da para participar a ustedes, nuestras vivencias, lo que hemos vivido. Mi compañera durante 2 años y medio, su servidora durante 4 años, porque el 28 de agosto acabo de cumplir 4 años de mi peregrinar, luchando en la búsqueda de mis hijos. Durante 2 años, 6 meses, lo hice sola, con mis hijos, tocando puertas, buscando en todos los niveles de gobierno, sin obtener nada. Solo burlas, porque nos decían que estaban trabajando. Dice mi compañera, somos el reflejo, solo una muestra del dolor que estamos viviendo en México, porque somos miles las madres de familia, los padres, los hermanos y los hijos, que estamos destrozados por esta guerra que no debió existir. En mi caso, son 4 mis hijos los que tengo desaparecidos. Todos los compañeros de allí, todos los hombres sobre todo, se van a esto, al oficio de la compra de metal. Se reúnen en grupos para abaratarse la vida, para abaratarse el costo de gasolinas, alimentos y hospedaje. Muchos de los padres de familia lo hacen en grupo con sus hijos cuando ya tienen hijos mayores de edad. En mi caso, mis 2 hijos se fueron con un grupo de jóvenes. Ya tenían 1 año y medio haciendo esto, iban y regresaban. Pero desgraciadamente este 28 de agosto ya no los volví a ver. Cuando supe la noticia, ya se podrán imaginar. Yo quisiera que todos ustedes se pusieran en nuestro lugar. Ven a sus hijos salir a sus trabajos o a divertirse simplemente y estar esperando el teléfono, esperando una respuesta, esperando una noticia para saber qué fue de ellos. Durante 4 años he estado esperando inútilmente. Mis hijos se llaman Jesús Salvador, que hace 4 años tenía 24 años, y Raúl de 19. Muchachos jóvenes, alegres, con deseos de vivir.
El mayor dejó un niño y a su esposa embarazada. Él no lo supo. Ahorita ya su niña nació. Es una niña encantadora que pregunta por su padre. Y no sabemos qué decirle porque yo estoy esperando día con día que alguien me dé una respuesta para poderle dar una solución a esto. Todos esos señores jóvenes eran casados, solo iban 2 solteros. Como si esto fuera poco, a los 2 años me vuelven a desaparecer a otros 2 de mis hijos en Poza Rica, Veracruz. Durante todo este tiempo mis hijos no salían a trabajar, pero me decían, mamá, ¿de qué vamos a vivir? Ya no tenemos, porque nos fuimos gastando lo poco que teníamos en la búsqueda de mis 2 primeros hijos. ¿Qué vamos a hacer, mamá? Tenemos una familia, tenemos nuestras esposas, nuestros hijos. Tenemos que trabajar. Lo que pasó pudo haber sido una casualidad o una mala suerte. No nos va a volver a pasar esto, mamá. Yo me negué. Y les decía, Dios proveerá, hijos, pero ya no salgan. Tengo miedo de que algo me les pueda pasar. Y volvió a suceder. Se fueron con un sobrino mío, Jaime López Carlos, mi hijo Gustavo y mi hijo Luis Armando, el esposo de una nieta. Y tampoco regresaron. A partir de ahí se fueron dando las desapariciones, les repito, de familias, porque se reunían para abaratarse la vida. Hay muchas familias que han desaparecido sus 2 hijos con otros compañeros. Son 19 los desaparecidos que hay allí, en una comunidad muy pequeña. Ya han muerto padres de algunos de ellos. Y qué desgracia que hayan sido hombres, porque no se puede creer que seamos más fuertes las mujeres. Yo en mi lugar creí que yo era la que iba a morir primero, que me iba a morir de dolor, y no fue así. Mi esposo, a los 6 meses de que desaparecieron mis primeros hijos, le dio un infarto. Y así también a otro de los padres de familia, de otros 2 jóvenes de apellido Cortés. Es muy duro nuestro peregrinar. Las autoridades son indolentes. No se le puede llamar justicia. Se le llama más bien injusticia. Son injustos. Son crueles. Tal pareciera que no tuvieran un corazón humano. Tenemos infinidad de gente que puede luchar y que están al frente para defendernos. Pero no es así. Nos están aplastando, nos están acabando. Yo fui a ver personalmente al gobernador en Michoacán, licenciado Godoy, Leonel Godoy. Me presenté ante él y le dije, ayúdeme a buscar a mis hijos. Y él me contestó, esto no fue en mi jurisdicción, yo no puedo ayudarla. Le digo, ¿cómo es posible que me diga esto si yo soy de su jurisdicción? Soy la madre de estos jóvenes y yo le estoy pidiendo que me ayude. Luego me dijo, tenga calma, yo personalmente me voy a hacer cargo de su caso, yo soy abogado y yo la voy a ayudar. Pero fue una burla. Después lo seguí buscando y jamás me dio la cara. Nunca me volvió a escuchar. Para mi desgracia, ahora que me presenté para la fórmula de la ley de víctimas, lo encuentro en el Senado. ¿Cómo es posible que un gobernador que no quiso, no hizo nada por su gente, ahora lo tenemos legislando leyes, formulando leyes? Y aún así puedo decirles que el primer día no se presentó. Yo con mucho coraje les dije a las personas ahí presentes, ¿cómo es posible que hagan esto? Si el señor gobernador en el estado no hizo nada por nosotros, se me hace nada extraño que ahora no se presente aquí. Pero además, las demás personas creo que deben hacerle honor aquí a su nombre.
De él no espero gran cosa o no espero nada, porque si en un momento no me quiso ayudar, estando ahí representándome, no era posible que lo hiciera. Sin embargo, sí lo hizo, después llegó y sí firmó la ley de víctimas. Pero aún así, ¿qué pasó? Esta ley de víctimas la hicimos con el fin de que nos sirva a todos los mexicanos, porque no es justo que nos tengan así. Según el señor presidente nos iba a ayudar. ¿Qué pasa? No quiso firmar la ley que se le presentó. Para nosotros esto es muy importante, porque ellos son los responsables de lo que nos está pasando. Por lo tanto, son responsables también ahora de afrontar la situación a la cual nos expusieron. Ellos, como gobierno, son los culpables de todo esto que estamos viviendo. Ahora son los responsables de sacar adelante todos esos niños que han quedado al desamparo, porque no está la imagen de su padre para hacerlo. Son ellos los responsables de darles educación y de sacarlos adelante. Ahora se niegan a hacerlo. Claro, ellos tienen asegurado el porvenir de sus hijos, de su familia. No les importa lo que nosotros estamos viviendo. Muchos aquí en Estados Unidos creen, porque así se los han hecho sentir, que nos estamos acabando entre sí. Pero no es así. Esto que estamos viviendo es, lo vuelvo a repetir, a causa de nuestro sistema de gobierno que tenemos. También les quiero decir que todas esas armas que se están trasladando de aquí, de Estados Unidos hacia México, están siendo usadas, según el presidente Obama, para apoyar al ejército. Un ejército que en vez de protegernos nos está destruyendo, porque está cometiendo muchas injusticias, está acabando con muchas familias. Y yo pienso que todo esto debe tener un fin. Destruir es muy fácil, construir cuesta mucho trabajo, y es lo que estamos haciendo ahorita. Quisiéramos tener en México, yo se los he dicho, muchos mexicanos responsables como el que tenemos aquí, como nuestro líder, como el corazón de nuestro movimiento, que ha tenido el valor, la fuerza para, a pesar de llevar ese dolor tan grande igual que el nuestro, levantar la voz. Yo puedo decirles que gracias a Dios y al haberlo encontrado en mi camino es que estoy aquí. Yo ya había cruzado, tocado todas las puertas y jamás había logrado nada. No había sido escuchada porque ni siquiera había un expediente. Solo amenazas para mis hijos que se convirtieron en detectives, porque solo nosotros como familia podemos hacerlo. Nadie se arriesga, ni nadie quiere hacer ese trabajo. Aunque se les está pagando para esto al gobierno, nadie lo hace. Cuando yo llegué al movimiento, cuando yo llegué a la caravana, que para mí el nombre, solo escuchar el nombre que era la Caravana del Consuelo, me acerqué ahí y ahí encontré esa fuerza que me ha dado para seguir luchando en la búsqueda, no nada más de mis hijos, sino de todos y cada uno de los compañeros que tenemos, nuestros seres queridos desaparecidos. Porque yo les puedo asegurar que mis hijos están vivos, así como los de muchos de nuestros compañeros. Nosotros necesitamos saber qué están haciendo con nuestros hijos, porque no es una casualidad que se estén perdiendo grupos de jóvenes, de señoritas, de jovencitas de 14 a los 27 años en grupos. ¿Para qué las quieren? ¿Dónde las tienen? Anteriormente, cuando yo estaba encerrada en esas 4 paredes, yo decía, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde? Si ya los había buscado durante casi 2 años y medio. Ahorita mis gritos, mi grito de dolor, lo hago común. Ahorita les grito a diestra y siniestra y les digo, ¿dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? Porque yo sé que están vivos, muchos de ellos están vivos. Y los que ya
han sido masacrados. Necesitan una tumba digna. Necesitamos tener un lugar donde reposar, donde llorar. Ayúdenos. Yo quisiera que la señora Obama se tocara el corazón y hiciera algo por nosotras, por todas las madres mexicanas. Le quiero decir lo mismo que le dije a la señora Margarita Zavala. Cada vez que abrace a uno de sus hijos, acuérdese de todas las madres de familia que no podemos hacerlo, porque nos lo están arrebatando, nos los han quitado. Es un derecho sagrado, es un derecho que Dios es el único que puede hacer, quitarle la vida o arrebatárnoslo. No entiendo ni voy a entender nunca a esas personas que han hecho todo esto. Nos han destrozado la vida, las ilusiones. Pues muchas gracias, doña Mari, por su valentía en contarnos esta historia. Lamento mucho que el tiempo no da para tener más conversación. Le quería ver si Javier quería hacer algún comentario o reflexión final, y le voy a pasar la palabra luego a Joy antes de darle la oportunidad de salir. Bueno, lo que estamos aquí pues somos el rostro del dolor, pues, y detrás de las abstracciones y de esto, como decían, estos juegos de que van ganando, van perdiendo, hay 70,000 muertos, que son abstracciones, no, multipliquen nuestros rostros por 70,000 y pónganle rostro, dolor a cada uno de esos rostros y verán la dimensión del horror, la dimensión de la imbecilidad de esta guerra, la dimensión de lo que nos deben en esta guerra absurda. Por eso también hemos venido a decirles, miren, se trata de lo humano, se trata de rostros, como se lo dijimos al presidente. Le parecemos el 1% de los muertos, le parecemos bajas colaterales. Óiganos, véanos, somos el rostro de la herida de la nación, y ese rostro tiene humanidad, tiene dolor, tiene, como dice doña Mari, un hueco porque no podemos acabar de reposar, sobre todo las madres y los padres de hijos de desaparecidos, que es un dolor peor del que tenemos los padres que supimos qué pasó, supimos, tenemos los cuerpos de nuestros hijos, los hemos podido honrar, pero ellos no terminan nunca, y no es posible que un país, que un Estado no sepa dónde hay 20,000 de sus gentes, dónde están, ni muertos ni vivos, es Auschwitz. Los crematorios se vuelven ahora ácidos. ¿No? Entonces, pues, venimos también a decirles, ayúdennos, vayan y díganle a su gobierno, vayan y presionen a su gobierno, vayan y díganles a sus gentes que hay mucho dolor y que este dolor tiene rostro y este dolor es igual al dolor de ustedes. Es todo. Muchas gracias. Joy, no sé si quieres decir algo sobre lo que se le está diciendo al gobierno, que lo que se está pidiendo al gobierno estadounidense. Sabemos que ya en unos minutos van a salir al State Department, pero no sé si quieres concluir con unas pocas palabras. ¿No puedo hacer en inglés? ¿Sí? Yeah. I spend much of my time talking about numbers, the number of dead people, the number of disappeared people, but they aren't numbers. They're sons and daughters, mothers and fathers. And as we all move forward and deal with the policy issues that we deal with here in Washington, we need to carry the weight of those numbers with us. We need to remember. And I hope this presentation will help us do that. So often here we talk about co-responsibility.
that both countries are responsible for drugs and violence, and yet I think we have to redefine how we think about ¿Puedes co-responsibility. esperar? Voy a traducir. Ah. Me piden. Bueno. En esencia lo que dijo es que ella usualmente trabaja con cifras, con números, y con frecuencia olvida que esos números tienen una dimensión humana que ha estado presente este día. And I think one of the policy issues that I want to make sure people understand with this visit is that of gun trafficking. That gun trafficking from the United States, gun smuggling, has consequences. And in this country, we have been paralyzed by the Fast and Furious scandal for the past couple of years in doing much of anything to stop gun smuggling. Uno de los puntos que se deben, uno de los aspectos de las políticas que se deben entender con este drama es que el contrabando ilegal de armas de Estados Unidos a México tiene consecuencias y que el escándalo de Rápido y Furioso o Fast and Furious está llevando a una paralización del debate sobre el contrabando de armas. And then we have to stop thinking about co-responsibility as only assisting Mexico with things like the Merida Initiative. That it also means doing what we can here in the United States to stop the flow of arms to Mexico and to change drug policy. Y que tenemos que empezar a dejar de pensar solo en términos de la corresponsabilidad en el sentido de transferir recursos a través, por ejemplo, de la iniciativa Mérida, y tenemos que preocuparnos para que en Estados Unidos presionemos para frenar el contrabando ilegal de armas a México. Yeah. Bueno, una oportunidad importante para los que nos acompañaron y los miembros de la caravana es poder hablar directamente con los líderes del gobierno estadounidense. Ellos tienen esta oportunidad aquí en breves minutos, así que vamos a pedir como acto final que los que participan en la caravana se pongan de pies para que los podamos reconocer a todos. Yo creo que hay algunos aquí en el público, algunos con fotos de sus familiares.